sin más, hermanos, quiero que me acompañen a leer la palabra del Señor. Ahí en el Salmos, capítulo 29. Salmos, capítulo 29, versículo 10. Bien, dice la palabra del Señor, hermanos, y lo podemos leer todos juntos. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Hay otra versión, hermano, que dice: el Señor gobierna las aguas de la inundación, el Señor gobierna como rey para siempre. Cierre sus ojos y dígale al Señor: gracias, Señor, por la oportunidad que me das nuevamente de poder, Señor, estar en tu casa para alabarte, para glorificarte, Dios. Hoy queremos honrarte, queremos bendecirte. Sabemos, Señor, que tú eres el Dios sobre todos los dioses, que tú eres nuestro Rey de reyes, Señor de señores. Tu palabra dice, Señor, que tú eres el único que puede cambiar los tiempos, las edades. Tú eres quien quita reyes, pone reyes, Señor. Tú eres el principio, eres el fin, Señor. Tú eres el dueño de todas las cosas, Señor. Tú eres el que gobierna por siempre, Señor, por los siglos de los siglos. Y hoy, Señor, te pido que gobiernes sobre nosotros, sobre nuestra vida, Dios, sobre nuestro corazón. Que tú seas, Señor, nuestro gobernador, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano, un momento. Y me gustaba mucho esta versión, diferente a la que tiene la Reina Valera. Se la voy a volver a leer. Dice: el Señor gobierna las aguas de la inundación. El Señor gobierna como rey para siempre, hermano. Para siempre Él es el gobernador, Él es el Rey de reyes. Y hablando sobre la gobernación de Dios, ¿verdad? El gobierno de Dios en base a este versículo que habla de las aguas, yo quiero tomar un momento a hablarle acerca de las tormentas. Cuando hablamos de tormentas o las tempestades, podemos ver que hay tempestades de corta duración, ¿verdad? Y especialmente las tempestades suelen ser violentas, pueden ser prolongadas. Pero una tempestad en sí, si usted va e investiga un poquito acerca de las tempestades o las tormentas, se definen o se distinguen por ser de corta duración. Pero en esa corta duración dice que tienden a ser violentas en los vientos, ¿verdad? Son vientos fuertes, vientos que agitan con fuerza el agua del mar. Y una tempestad, hermano, puede ser algo que puede cambiar repentinamente. La tempestad puede ser muy dura, ¿verdad? Los vientos impetuosos, puede haber grandes tormentas, pero recuerde algo, dice que puede cambiar repentinamente. Y es de una duración corta. Así que muchas veces usted y yo pasamos por esas tempestades, por esas tormentas que parecen no tener fin, pero recordemos que una tempestad tiene que terminar y es algo corto, ¿verdad? Y es algo que va a cambiar, no se va a quedar ahí. Y tenemos diferentes tipos de tormentas. Por ejemplo, usted ha escuchado de la tormenta eléctrica, ¿verdad? Aquella que se distingue por los relámpagos, los truenos, ¿verdad? Los rayos. Hay diferentes tipos de tormentas, como es la eléctrica, la de arena o una tormenta de nieve. Pero aunque cada una es diferente y se da mucho, ¿verdad? Según los climas de las ciudades, de los países, sin duda en nuestra vida, al compararlo con las tormentas, podemos ver que Dios gobierna sobre toda tempestad. Y ahorita les decía el Señor, el versículo de la Biblia dice: el Señor gobierna, ¿verdad? Sobre todo. El Señor gobierna en nuestra vida, gobierna en nuestra tempestad. Y al principio de nuestra oración yo le decía al Señor que tú seas el gobernador de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestro caminar. Usted y yo, hermanos, podemos atravesar muchas situaciones, pero si vamos caminando con el que gobierna nuestra vida, o más bien dicho, caminamos con Él, nos dejamos gobernar por Él, esas tempestades
tempestades, pueden ser de corta duración y pueden cambiar repentinamente. Y sabe algo, hermano, hay tormentas, o mejor dicho, tienen beneficios cada tormenta. Y usted pudiera decir, ¿qué beneficio puede tener una tormenta? Hablando de la física, ¿verdad? De los vientos, del agua. Pues fíjese que yo estuve investigando y dice que las tormentas traen beneficios. Primeramente, llevan agua a zonas que la necesitan. Y cuando vemos en la pantalla o en la televisión acerca de un huracán y todas las desastres que suceden, pudiéramos decir, ¿qué de bueno puede traer esta tormenta? La gente se quedó sin sus casas, se perdieron familias, se perdieron vidas. ¿Qué de bueno puede traer una tormenta o un huracán? Y según yo estuve estudiando, dice que lleva agua a zonas que la necesitan. También mitigan la sequía. Limpian los arroyos, los manantiales, llenan las presas, una tormenta. Y entonces, hermanos, yo estaba pensando de la misma manera, en las tormentas en nuestra vida, nosotros nos tienen que traer algo bueno, ¿verdad? Tiene que haber un beneficio. En medio de una tormenta, Dios nos despierta. En medio de una tormenta, los primeros llenos somos nosotros. Llenamos en nuestro corazón, nuestra vida, ¿verdad? Como ríos de agua viva, tenemos que buscar más intensamente al Señor. Y a veces en medio de la dificultad es cuando más lo buscamos, ¿verdad? Es cuando más anhelamos la presencia de Dios en medio de la tormenta. Entonces yo creo que son importantes las tormentas en nuestra vida, porque cuando todo nos va bien, parece que nos olvidamos de Dios, o sabemos que ahí está, pero no tenemos esa sed de llenarnos, no tenemos esa ansia de buscar su rostro, de doblar rodilla. Tenemos que atravesar algo difícil para entonces acudir a la casa del Señor, para entonces buscar ser llenos. Y entonces en nuestra vida las tormentas son algo especial, porque después de que pase la tormenta, hermanos, usted y yo vamos a ver la gloria de Dios. Después de que pasen los vientos impetuosos en nuestra vida, usted y yo vamos a sentir algo diferente, algo bueno tiene que suceder. La palabra del Señor dice que todo obra para bien. ¿Y cómo va a obrar algo para bien en mi vida, Señor? Si estoy en un barco que siento que se hunde, pues el Señor es fiel a su palabra y Él dice que todo obra para bien. Y sabe, hermano, cuando alguien pasa por algún desastre natural, hacen sugerencias aquellos que se dedican al estudio, ¿verdad?, de las zonas y del ambiente, y nos hacen sugerencias y nos dicen que ante una tempestad o una tormenta, un huracán, la gente tiene que guardarse en un lugar seguro, tiene que evitar los conductores eléctricos, tiene que buscar un lugar donde pueda refugiarse. Y entonces nosotros en medio de una tempestad, de una tormenta, también tenemos que buscar un lugar seguro. ¿Y cuál es ese lugar, hermano? La presencia del Señor. También tenemos que buscar rodearnos de amigos que busquen al mismo Rey que nosotros. Porque si usted en medio de una lucha busca el consejo que no viene en base a la palabra de Dios, hermano, usted va a seguir en esa tormenta y se va a convertir en huracán. Tenemos que rodearnos de personas que oren por nosotros. Tenemos que rodearnos de personas que nos entiendan, porque quizá aquí hay personas que han pasado por lo mismo, pero no solo va a ser el consejo, va a ser la oración, va a ser el abrazo primeramente del amigo de amigos que es Jesucristo. Refugiémonos en Cristo, el que hace todas las cosas posibles. Amén. Para que nosotros, hermanos, podamos creer en un Dios que gobierna sobre todo, hermano, tenemos que caminar con fe. Se lo vuelvo a repetir, para creer en un Dios que gobierna sobre todo, debemos caminar con fe. La fe es algo muy importante en la vida del cristiano. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos en Mateo capítulo 8? Cuando ellos les decían, perecemos, sentían que se morían, sentían que se ahogaban, que se volteaba aquel barco. Y Jesús les dijo que debían de tener más fe. Les dijo, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Debían tener más fe.
Jesús estaba con ellos y sentían que perecían, hermano. Muchas veces así se siente usted, o quizá me he llegado a sentir yo. Y el Señor nos dice que tenemos que tener más fe. Ante las tormentas, Dios es el que gobierna. Dios es el que tiene el control. Y lo dice así su palabra en el Salmo 107, 29. Él cambia la tempestad en calma. Él cambia la tempestad, hermano, en calma. Y yo le creo a Dios cuando Él dice que Él cambia la tempestad. Yo le creo a Dios cuando Él dice su palabra que Él es el que gobierna. Yo le creo a Dios cuando Él dice que Él habla a los vientos y estos le obedecen. Así que si yo me encuentro en un momento duro, en un momento de crisis, yo voy a ir a su palabra que me dice que Él es el que pone la calma en mi vida. Y yo le creo a Dios. ¿Usted le cree a Dios, hermano? Amén, gloria al Señor. Y sabe algo, hermano, las tempestades son peligrosas, mas no son definitivas. Yo no sé qué usted esté viviendo el día de hoy. Las tempestades son peligrosas, mas no son definitivas. Creer en un Dios que gobierna sobre todo es reconocer que Él es el gobernador de mi vida. Si yo creo en Dios, también tengo que dejarlo que gobierne sobre mi vida. No sé para quién es esta palabra, pero si usted cree en Dios, tiene que darle todo, hermano. Es todo o nada. El Señor quiere ser el número uno en nuestra vida. Y tengo que reconocerlo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador, como mi todo, para poder creer, porque puedo decir que creo en Él, pero no le doy el permiso de que Él gobierne sobre mi vida. Creer en un Dios que gobierna sobre todo es esperar, hermano, en sus promesas. ¿Sabe que la Biblia tiene más de 3,500 promesas? Y a veces no sabemos unas cuantas. Y la Biblia está llena de promesas, hermano. Y es esperar en las promesas del Señor. Si Él dijo que lo va a hacer, Él lo hará. Si Él lo prometió, Él lo hará, hermano, porque Él es un Dios que no falla a su palabra. Y mire, por mencionarle algunas promesas, podemos ir a 1 de Pedro 5:7. Que nos dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Toda ansiedad, hermano, porque Él cuida de mí. Qué maravilloso es saber una promesa del Señor que dice que Él cuida de mí. Cuando estoy en medio de luchas, cuando estoy en medio de situaciones adversas, pero también cuando voy caminando contento, sin problemas, aparentemente quizá porque me siento gozoso, en todo tiempo el Señor cuida de nosotros. Otra hermosa promesa que muchos no sabemos es: clama a mí, que yo te responderé. Y esa no la sabemos de memoria, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé. Y si Él ha dicho que nos responde, porque muchas veces dudamos, hermano, como lo hicieron los discípulos, les faltó fe. Clama a mí tan solamente, dice el Señor, y yo te responderé. Salmos 23, tan hermoso salmo, ¿verdad? Pero que dice uno de sus versículos: no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Qué maravilloso es, hermanos, despertarnos cada mañana y saber que Él está con nosotros. Qué maravilloso es saber que quizá en medio de su situación adversa, difícil, dice el Señor: yo estoy contigo. No temas a ningún mal, porque yo estoy contigo. Y otra hermosa promesa que me gusta mucho dice: todo el que pide, recibe. Todo el que busca halla, y aquel que llama se le abre. Hermano, tenemos a un Dios al que podemos llamar y Él nos abre. Al que podemos buscar y lo encontramos. Aquel que podemos pedir y el Señor hace las cosas. Y no es porque Dios es una lámpara maravillosa. Simplemente en nuestra necesidad y en su voluntad el Señor va a obrar en cada uno de nosotros. Créale a Dios, hermano. Camine con el Señor. Deje que el Señor gobierne su vida y atrévase a creer lo que Dios aún puede hacer con usted y en usted. Y hay otro punto que quiero mencionarle: es que podemos creer en un Dios que gobierna sobre todo, pero tenemos que obedecerlo. Y ahorita que yo le leía las promesas, algunas promesas de las más de 3,700, gloria a Dios por las bendiciones.
Pero ¿qué hay cuando tenemos que obedecer a Dios, hermano? ¿Qué hay cuando tenemos que despojarnos de eso que no queremos soltar y Dios te dice: suéltalo, obedéceme? ¿Quieres que te vaya bien? Obedece la palabra, obedece lo que el Señor te está diciendo. Deshazte de todo aquello que Satanás ha estado trayendo a tu vida y empieza a caminar por la rectitud, empieza a caminar por el camino recto. Ahí hay bendición, hermano, cuando usted y yo obedecemos al Señor. Recuerda la historia de Naamán, aquel hombre leproso que le dice que le dijeron: tienes que sumergirte 7 veces, le dijo el profeta, para que salgas limpio, ¿verdad?, de tu cuerpo. Tenía lepra, tenía que meterse al Jordán. Y le pareció algo ilógico y algo absurdo, no era lo que él esperaba. Y empezó como que a renegar en su corazón. Y luego le dijeron sus siervos: pues mira, pues ¿qué te cuesta? Lo hizo, obedeció y fue limpio. Dice que su piel fue limpia como la de un bebé, ¿verdad? Muy limpia. Hermano, tenemos que obedecer para poder ver los milagros. Tenemos que obedecer para poder ver a Dios a obrar en nuestra vida, en nuestro corazón. La obediencia es de suma importancia. La fe en el cristiano es importante. Caminar con Cristo es importante, pero también es importante obedecerlo. Y cómo olvidar aquella historia del pueblo de Israel cuando Dios le da una orden a Josué para que rodearan la ciudad de Jericó y aquellos muros pudieran caer. El Señor le dice: tienes que ir, habla con el pueblo, y dice: los hombres de guerra son los que van a ir, van a rodear la ciudad, van a estar ahí por 6 días, van a caminar con el arca y van a ir todos preparados, pero no van a hacer ruido. Hasta el 7º día van a dar 7 vueltas, y cuando suenen las trompetas, entonces el pueblo va a gritar y los muros van a caer. Hermano, usted hubiera soportado 7 días en silencio. El pueblo de Israel lo hizo en obediencia. El Señor le dijo a Josué: te voy a entregar Jericó, te voy a entregar a su rey, te voy a entregar todo su ejército. ¿Y sabe qué, hermano? Dios lo hizo porque el pueblo fue obediente. Queremos ver la gloria de Dios. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que creer al Señor, aunque a veces pareciera que es que Dios parece que esto no es para mí. Es que Dios parece que Dios no me escucha. Hermano, lo que venga a su mente, lo que Satanás quiera poner en usted, es más importante creerle a Dios, aunque parezca difícil. Aunque pareciera como este hombre, Naamán: ¿cómo voy a hacer eso? Es más importante la obediencia, y el Señor sabrá cómo glorificarse. Qué hermoso es, hermano, caminar con el Señor. La Biblia nos habla de creer, pero sin fe, ¿qué dice su palabra, hermano? Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo le decía hace un momento aquella palabra, aquella promesa que dice: todo obra para bien, dice a los que conforme, ¿verdad? Dice a los que aman a Dios en Romanos 8:28. Y es necesario. Hay algo que me encanta, hermano, hablando de creer. Fíjese bien, porque es necesario que el que cree se acerca a Dios, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Y todo en esta vida del cristiano, de aquel que tiene un encuentro con Cristo, se trata de creer. Y no me va a dejar mentir, porque dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo. ¿Para qué, hermano? Para que todo aquel que en él cree no. Amén. Tenemos que creer, hermano. Yo no sé qué usted esté viviendo el día de hoy, pero el Señor le recuerda: tienes que creer. Quizá tienes que despojarte de algo y tienes que darme el primer lugar en tu vida, pero tienes que creer que yo puedo hacer algo. Y antes de hacer un llamamiento al altar, yo quiero que vaya conmigo a Marcos capítulo 9, versículo 24. La importancia de creer, hermano.
Cuando yo estaba buscando los versículos acerca de creer, inevitablemente tenía que venirse a mi mente el de Juan 3:16, para que todo aquel que crea, ¿verdad?, que Él es el Hijo de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mire lo que dice Marcos capítulo 9, lo voy a leer desde el versículo 14, si me puede seguir con su vista. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo, uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio que a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, que hermano, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, a sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género no sale, con nada puede salir sino con oración y ayuno. Pero los versículos aquí más que me llaman a mí la atención, hermano, es cuando le dice, Jesús le dice al Padre: al que cree, todo le es posible. Y este hombre dijo: creo, Señor. Y la fe de este hombre cambió la condición de su hijo. Dice que su hijo tenía un espíritu inmundo, ¿verdad? Así lo definían, porque se endemoniaba. Y lo que este joven tenía era un espíritu de sordera, ¿verdad? Y en el habla era mudo, pero era un espíritu que cuando salió, la vida de aquella familia cambió. Entonces, cuando nosotros creemos, hermano, Dios hace las cosas. Así que yo lo invito a que se ponga de pie conmigo un momento. Y a mí me enamora mucho la palabra del Señor cuando veo los milagros de Jesús en los evangelios. Y ver esta condición, imagínense cuánto vivía o cuánto tiempo habrá pasado este padre de familia con su hijo. Dice que se lanzaba en el fuego. Y hermano, una situación difícil, tremenda, que quizás los que estaban alrededor hablaban del papá, o quizás se alejaban del muchacho porque era una situación difícil. Si a usted le ha tocado ver un endemoniado, era algo ahí tremendo. Pero cuando Cristo llega, cuando Jesucristo llega, las cosas se transforman. Y lo único que el Señor le pidió a este padre de familia fue creer. Al que cree, todo le es posible. Así que yo no sé cuántos de ustedes hoy vienen cargando una situación difícil. ¿Cuántos de ustedes se han querido rendir? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han quizá como los discípulos dudado? Pero si usted le cree al Señor, hermano, yo le invito a que se venga a este lugar, a este altar. Véngase a este lugar todo aquel que le quiera decir en esta tarde a Dios: yo te creo, Dios. Yo te creo, Señor. Si tú lo dijiste, así será. Y yo le recordaba las promesas, algunas cuantas, pero la más hermosa que mencionamos ahorita es: al que cree, todo, hermano, todo le es posible. Así que yo le invito a que levante sus manos, adore al Señor. Y el altar está abierto, hermano, para todo aquel que quiera decirle a Dios: Señor,
Me he sentido cansado. Me he sentido incluso, Señor, sin fuerzas. Me he sentido desmayar. Pero hoy quiero decirte una vez más, Señor, que yo creo en ti.